Y arrancamos ya la crónica informativa de este día, mirando hacia la isla de Gran Canaria, ese incendio que se desató la semana pasada y que podría tener un origen humano, incluso haber sido intencionado. Son los primeros datos que está ofreciendo la investigación, que se inclina, como decimos, a ese acto intencionado más que hacia una negligencia. En este punto que van a ver fue donde se originaron precisamente las llamas, justo al lado de la carretera, una zona en la que se han producido 3 incendios provocados. Precisamente los técnicos del Cabildo, en colaboración con el Seprona de la Guardia Civil, han delimitado la zona y no han encontrado indicios de trabajo con maquinaria, así que descartan por completo causa natural ya, y se va a ofrecer pues una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de la investigación. En esta zona de Camaretas, el sábado el fuego se reavivó en este punto y todavía este domingo había columnas de humo. Toca trabajar en esta zona. Ahora mismo no es preocupante, porque tenemos, como dije, está en la línea de defensa toda hecha, perimetrada. Y ahora vamos a refrescar toda la zona. Prácticamente son tocones que es lo que están ardiendo, algo de pinoche debajo del mantillo también está ardiendo y prácticamente es eso. Los vecinos no fueron desalojados. ¿No tienen un poco de miedo de estar aquí? No, porque nos imaginamos que es porque es en el centro del fuego, algún tronco que está ardiendo ahí. Poco a poco se intenta volver a la normalidad. Los negocios abren sus puertas. Este puesto está desde el sábado funcionando. Un montón de gente preocupada. Mira que hay humo aquí, que hay humo allá y al final estamos más de información que de lo que estamos aquí, que es vender. El fuego pasó de largo por este grill de los Llanos de la Pez. Ayer ya recibían clientes. Han venido algunos extranjeros y claro, y todos sorprendidos, ¿qué ha pasado? En fin, lo clásico. ¿Y ustedes al pie del cañón no tienen miedo de que se vuelva a reactivar? No. La recomendación es no acceder a la cumbre, pero muchos no han podido resistirse, sobre todo los vecinos de la zona. Llegamos hasta aquí porque también queríamos mirar a ver lo que pasaba. El incendio está controlado, pero no extinguido. Pues vamos a hablar en esta mañana de lunes, una mañana más, con Néstor Padrón, que es subdirector de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias, que ya estuvo con nosotros el viernes pasado para explicarnos los trabajos de evolución del incendio que se inició el miércoles en las cumbres de Gran Canaria y al que pues hoy vamos a preguntar por las novedades al respecto. Señor Padrón, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy Gracias por acompañarnos un día más. Cuando pues la situación está más calmada, más tranquila, se puede hacer un análisis de todo lo que ha ocurrido. Y empezamos por ese asunto que ha incluso casi confirmado el Cabildo de Gran Canaria, de que el origen del fuego podría haber sido incluso intencionado, ¿no? Sí, tal y como señalábamos el viernes pasado, ahora mismo estamos en una fase en la cual pues ya comenzamos tanto a labores de extinción como, digamos, investigación de causas, ¿no? De exactamente tener esos indicios que nos hagan prever un poco cómo ha sido originado este incendio forestal. Y en este marco, bueno, pues el Cabildo de Gran Canaria, conjuntamente con Seprona, está actualmente trabajando en la materia con especialistas de bastante prestigio. Y bueno, pues digamos que el resto de administraciones estamos prestando especial atención para conocer un poco cuál es el origen de este incendio y saber exactamente las causas, ¿no? Porque indiscutiblemente, en una perspectiva temporal amplia, pues nos permite también nosotros trabajar en materia de investigación científica, ¿no? Estos términos. Ahora la zona está perimetrada en ese lugar para llevar a cabo esas investigaciones. Se habla de que el fuego haya sido intencionado, como decía mi compañera, más que de una forma negligente, pero incluso vemos que se ha producido al borde de la carretera. Una simple colilla puede desatar tanta tragedia como la que desató este incendio en la isla de Gran Canaria. Sí, nosotros, bueno, en un tono un poco jocoso, ¿no? Internamente siempre hablamos de las dichosas alertas, ¿no? Cuando el Gobierno de Canarias declara una alerta, ¿no? Que muchas veces se toma ciertamente a la ligera, entendemos, y no es así para nada. Tenemos que tener en cuenta que cuando existe una situación de riesgo, nosotros diariamente nos encargamos de evaluar un índice de riesgo de incendio forestal, ¿no? de gran incendio forestal, y efectivamente son situaciones en las cuales cualquier mínimo detalle puede provocar un incendio. En esos términos siempre insistimos a la ciudadanía de que las alertas están, de que las alertas existen y que está comprobado científicamente que son adecuadas, ¿no? Claro, señor Padrón, incluso cuando hablábamos nosotros el pasado viernes, llegaban los primeros indicios de que había una persona desaparecida, que había una persona a la que se buscaba, no estaba confirmado nada todavía. Lamentablemente, con el paso de las horas sí que se confirmó el fallecimiento de una persona.
Y en todo esto volvemos a hablar de la importancia de seguir las recomendaciones que realiza Protección Civil en colaboración con las fuerzas de seguridad, que pidieron encarecidamente a las personas que por allí vivían que se fueran. En este caso parece, lo determinará la investigación, pero que a lo mejor no se atendió como debía determinados requerimientos, todavía está por saber, ¿no? Sí, bueno, ahora es complicado saber exactamente si fue así o no. No obstante, sí insistir siempre, ¿no? Cuando se habla de seguir las recomendaciones de las autoridades competentes, pues bueno, es evidente que está amparado en hechos técnicos y que de alguna manera pues a la ciudadanía y al resto de administraciones pues tiene que hacernos ver de la importancia de trabajar conjuntamente. Hablábamos el viernes de que Protección Civil somos todos y todos en nuestro pequeño ámbito, digamos, de intervención, pues podemos aportar algo en la seguridad del resto. ¿Y cómo fue el comportamiento en general de todos esos vecinos que se vieron afectados por las llamas a la hora de desalojar sus viviendas? Porque sabemos que muchas veces te cuesta irte de tu casa y dejar tus pertenencias atrás, pero sí, a rasgos generales, ¿cómo se desarrolló todo? No ha diferido nada de otro tipo de situaciones, ¿no?, que hemos vivido. Efectivamente, hay gente que a veces se ve un poco reacia a abandonar, pero es lo habitual, ¿no?, entendiendo que está abandonándolo todo y dejando un poco su vida atrás, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en esos términos, pues bueno, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad se trabaja de manera intensa y bueno, y no se llegan a detectar ningún tipo de situaciones de riesgo. ¿Y la información es permanente con ellos? Por ejemplo, cuando están en el Polideportivo de San Mateo, que ahí veíamos una imagen el pasado viernes, estuvimos ahí con ellos en directo, ¿se les informa permanentemente de cómo está desarrollándose las labores de extinción para saber, bueno, por lo menos no se están acercando a mis casas y por lo menos pasar esas horas mucho más tranquilos? Sí, hay un principio fundamental, ¿no?, con toda la gente que está albergada, y es la información, ¿no? Habitualmente todas las mañanas se determina una hora en la cual se informa a todas estas personas de la situación actual, de cómo están sus bienes, y sobre todo para paliar un poco esa demanda de información, ¿no?, y esa inquietud de que al final estás fuera de tu entorno, de tu ámbito doméstico, y que necesitas también saber exactamente en qué situación está, ¿no? Está la primera fase de la investigación, pero sí que queda claro que muchas casas se salvaron de quemarse, sencillamente porque habían seguido las recomendaciones de limpiar de determinada vegetación alrededor de sus casas, y esto también es muy importante para prevenir situaciones como esta, ¿no? Sí, indiscutiblemente. La cultura preventiva es un elemento que está ahí, ¿no?, y que tenemos que seguir insistiendo desde las administraciones, sobre todo para que los ciudadanos, y en este ámbito de interfaz urbano-forestal, pues lo entiendan, ¿no?, la necesidad de que ellos mismos, señalábamos, sepan actuar, ¿no?, y sepan de alguna manera autodefenderse y autoprotegerse en este tipo de situaciones. Hay comunidades autónomas donde incluso la gente es capaz de confinarse, ¿no?, en situación de riesgo de incendio, en una situación de incendio forestal, sobre todo donde se ha avanzado mucho en esto que es cultura preventiva, ¿no?, y en esos términos debemos insistir, y es uno de los retos que tenemos ahora mismo por delante. ¿Y había tanto combustible vegetal en esa zona donde se originó el incendio como para en tan solo 4 horas se quemaran 1000 hectáreas y que los operarios, los bomberos, las brigadas forestales dijeran que estaba ante un fuego virulento que algunos jamás habían visto, con llamas que superaron los 40 metros de altura? Confluyeron diversos factores. Por un lado, la fuerte topografía que existía en la zona, por otro lado, un importante estrés hídrico, ¿no? El material combustible estaba muy afectado por un verano que, si nos retrotraemos, hemos visto que ha sido de muchas olas de calor, ¿no?, de tiempo sur, sequedad, falta de humedad, y digamos que ya llegando un poco a final de verano, pues estamos en una situación de muchísimo riesgo. No podemos olvidar que Infoca, el plan de riesgo de incendios forestales, determina que todavía continuamos en prealerta hasta el 30 de septiembre y que esa fecha de 30 de septiembre puede prolongarse en función de las circunstancias meteorológicas, ¿no? Hasta que no haya una situación de humedad relativa importante, etcétera, pues probablemente esa situación de prealerta continúe. Está el Cabildo ahora pues encargado, porque se ha bajado el nivel de las tareas de extinción, pero conoce bien usted lo que ha ocurrido porque ha estado allí trabajando sobre el terreno, para que la gente se quede tranquila. En este momento el fuego pues está camino de su extinción, pero para que se declare extinguido todavía tienen que pasar unos días y están esas columnas de humo que siguen surgiendo. Eso es normal, ¿no? Sí, eso es habitual. El proceso de extinción de un incendio de estas características se va a prolongar seguramente varias semanas, y en esos términos tiene que ser normal y habitual para la ciudadanía el observar pues medios interviniendo y actuando en rescoldos, en algunas llamas, humos, etcétera, ¿no? Es una cuestión que va a ser lo habitual. Bueno, también vamos a ver fotos, porque sí que hemos rescatado muchísimas imágenes, las hemos visto en los últimos días de cómo se ha desarrollado este incendio en la isla de Gran Canaria, pero también vamos a mostrar fotos que vamos a ir comentando con Néstor Padrón en esta mañana, como decimos, que nos acompaña el subdirector de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias. Ahí vemos imágenes de cómo ha quedado la superficie forestal que ha sido arrasada por las llamas. Estamos hablando de 1/3 de la superficie quemada desde pino canario. No sé hasta qué punto la recuperación, al ser pino canario, pues va a ser mucho más positiva a la hora de la recuperación.
vegetación, señor Padrón? Sí, bueno, habitualmente el pino canario suele ser una especie que de alguna manera se regenera de una manera mucho más sencilla. No obstante, a mí no me gustaría olvidarme también de esas situaciones de que ahora mismo queda también hacer tratamientos vinculados a la posible caída de aguas en invierno, ¿no? Ahora mismo claro, se pueden dar escorrentías y deslizamientos, ¿no? Ahora mismo no existe material combustible, no existe esa capa de alguna manera. No hay un sostén que agarre la materia al suelo, ¿no? Y ahora otro de los retos también va a ser la regeneración de la vegetación y de la fauna en este caso, y por otro lado también evitar escorrentías en invierno en caso de lluvias torrenciales. ¿Qué pueden hacer los vecinos para prevenir esta situación? ¿O son los especialistas los que se encargan de poner medidas para Los especialistas prevenirla? ahora, en función de las circunstancias, determinarán medidas específicas. Debemos tener en cuenta que los espacios geográficos, cada uno en sí, tiene unas propias características y serán los especialistas del Cabildo de Gran Canaria, sobre todo, los que de alguna manera determinarán las mejores medidas a seguir. ¿Y cómo le ha afectado en todo este proceso? Porque cada vez que surge una alerta que tenga que ver con cualquier fenómeno, en este caso este incendio, ¿cómo les afecta a ustedes también las noticias que se empiezan a circular por las redes sociales? Porque luego vemos gente que le hace caso a determinadas fuentes que ustedes siempre dicen, por favor, fuentes oficiales. Bueno, nosotros siempre hablamos de que lo habitual y lo ideal en una situación de emergencia es el principio de la información, la unidad de la información. En esos términos abogamos siempre porque de alguna manera sigan las fuentes oficiales. No podemos evitar que de alguna manera pues haya gente que a lo mejor malinterpreta o incluso dé su propia versión respecto a eso, ¿no? Ahí no podemos entrar, ¿no? Nosotros damos información que es contrastada, veraz, en este caso, como ha sido este incendio, con una exquisita coordinación con el resto de administraciones implicadas en la materia. Y en esos términos, pues bueno, trabajamos de una manera muy fidedigna, digamos. Por tanto, precisamente estamos hablando de esa coordinación, lo han destacado todas las administraciones y esto es crucial porque a la hora de abordar las tareas que todo el mundo sepa exactamente lo que tiene que hacer, cuándo se incorporan determinados medios, pues ha sido crucial para que todo esto que se haya acotado tan rápido. Sí, ¿no? sí. A mí me gusta siempre utilizar un término militar, ¿no? De que una situación de emergencia es una guerra, ¿no? Es una guerra que en primera fase es caótico, ¿no? Son situaciones que de alguna manera hay que reorganizar e ir reestructurando y en esos términos la suma de capacidades de todas las administraciones de una manera organizada es lo que habitualmente garantiza una buena gestión de la emergencia. Bueno, lo que favoreció un poco el control de este incendio fue la lluvia que cayó horas después. No sé hasta qué punto ha facilitado las cosas porque igual si nos hubiera dado ese fenómeno, ¿hoy estaríamos hablando todavía de un incendio activo? Sí. Teniendo en cuenta que estamos todavía en estos periodos en donde no se ha cerrado la campaña contra incendios. Hombre, aventurarnos a eso es un poco complicado, ¿no? Pero sí es verdad que indiscutiblemente hubiéramos seguido todavía las labores de extinción en el tiempo. Debemos tener en cuenta que a las 10 de la noche se habían quemado 2.000 hectáreas. Y fue aproximadamente a las 3, 4 de la mañana cuando comenzó a llover y efectivamente ya vimos que el avance del incendio pues iba en retroceso. En cualquier caso nos quedamos, para toda la gente que vive por los alrededores, se pueden quedar tranquilos porque los trabajos evolucionan muy favorablemente, ¿verdad, señor Padrón? Sí, efectivamente, los trabajos evolucionan favorablemente y sobre todo poner en valor los medios y recursos que trabajaron en la situación de emergencia, que yo creo que han hecho un trabajo excelente. Pues Néstor Padrón, su director de Protección Civil, gracias por acompañarnos una mañana más y sobre todo pues nos congratulamos de dar, ¿no, Estíbaliz? Una buena noticia. Gracias por estar con nosotros otro día más. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días.